Imagínate ser la reina de Inglaterra y que te digan que no puedes entrar a una habitación, ni por el primer ministro, ni por el parlamento, ni por una ley antigua escrita en latín en un pergamino desmoronado, sino por tu propia cuñada, a través de sus abogados. Eso es exactamente lo que, según fuentes cercanas a la familia real, está sucediendo ahora mismo tras las puertas cerradas de una de las propiedades reales más sagradas de Gran Bretaña. ¿Y la mujer que tomó esa decisión? La princesa Ana, la princesa real, la mujer más trabajadora y discretamente poderosa de la familia real británica. Supuestamente hizo algo que nadie dentro del palacio previó. Contrató abogados. Ni susurros en un pasillo, ni una mirada fría en la mesa. Abogados de verdad. Documentos legales de verdad. Archivados y formales. Según fuentes cercanas, cuando los miembros de la realeza empiezan a involucrar a abogados, significa que los acuerdos entre caballeros se han roto por completo. Hoy nos adentramos en una historia mucho más profunda que una simple disputa de vacaciones de verano. Lo que ocurre en la finca Sandringham, en Norfolk, es en realidad una cuestión de poder. Se trata de lealtad. Se trata de una familia que se ha mantenido unida mediante el silencio y la tradición durante más de un siglo, y que finalmente podría estar derrumbándose bajo el peso de todo lo que se ha negado a decir en voz alta. La historia involucra a dos mujeres que nunca se han gustado, un príncipe caído en desgracia que vive tranquilamente en la finca, un rey que lucha contra el cáncer mientras intenta mantener unidos su matrimonio y su familia, y una decisión legal tan precisa y deliberada que las personas cercanas a la situación dicen que la reina Camila fue tomada por sorpresa. Fuentes cercanas a la Casa Real han estado hablando discretamente con la prensa en las últimas semanas. Personas de la alta sociedad y que han seguido el funcionamiento interno del Palacio de Buckingham durante décadas han reconstruido una imagen mucho más explosiva que cualquier confirmación oficial. Estos son sus relatos. Empecemos por lo que realmente es Sandringham, porque para entender su importancia es necesario comprender lo que está en juego. Sandringham no es solo una casa, se trata de 20,000 acres de parque en Norfolk, a unos 177 kilómetros al norte de Londres. La reina Victoria lo adquirió en 1862 como regalo para su heredero, el futuro rey Eduardo VII. Y aquí está el detalle que hace tan significativo todo lo que sigue. Sandringham no pertenece a la nación. No pertenece al patrimonio de la corona. Pertenece personalmente al rey. Pasa de un soberano a otro como una reliquia familiar. Cuando la reina Isabel II falleció en septiembre de 2022, Sandringham pasó directamente a ser propiedad personal del rey Carlos. Este es el lugar donde la familia real se reúne cada Navidad. El lugar donde la reina Isabel pasó sus últimos días. El lugar donde el príncipe Felipe decidió retirarse tranquilamente, viviendo en Wood Farm, en los terrenos de la finca, durante sus últimos años. Dispersas por sus vastos terrenos privados, se encuentran propiedades con un profundo sentido histórico. Anmer Hall,
utilizado por el príncipe Guillermo y la princesa Kate. Park House, la casa natal de la princesa Diana, y Wood Farm, donde una realeza muy diferente vive ahora en circunstancias muy distintas. Ese residente y lo que le ocurrió es parte de lo que encendió la mecha de todo lo que siguió. Históricamente, los diferentes miembros de la familia real tenían lo que podríamos llamar acuerdos de caballeros sobre quién usaba qué parte del patrimonio y cuándo. Nadie lo ponía por escrito, nadie necesitaba hacerlo. Era el tipo de acuerdo que funcionaba porque todos confiaban en todos y porque la reina Isabel estaba allí para mantener el orden discretamente con una mirada o una palabra que nadie se atrevía a cuestionar. Ella ya no está allí. Y en 2026, esos acuerdos informales, según se informa, se derrumbaron. Lo que los reemplazó fue algo más frío, algo legal, algo que no se puede retractar con un té. Los abogados de la princesa Ana afirmaron y documentaron formalmente los derechos de uso privado de su familia sobre un ala específica de la finca de Sandringham. Una fuente lo describió claramente. Anne envió un mensaje, no con palabras, sino con documentos legales. El mensaje era simple: este es mi territorio y no me desalojarán. La pregunta es, ¿por qué ahora y por qué de esta manera? La respuesta comienza hace casi 50 años, en una historia que la mayoría de la gente creía ya conocer. Existe una grieta que atraviesa la familia real británica y que nunca se ha reparado. La mayoría de la gente asume que se abrió en 2005, cuando el príncipe Carlos se casó con Camilla Parker Bowles en una discreta ceremonia civil en el Windsor Guildhall. Pero quienes prestaban atención en aquel entonces, periodistas que cubrían el palacio, figuras de la alta sociedad que presenciaron todo el proceso, dirán que la grieta comenzó mucho antes, en la década de 1970. Fue entonces cuando Camilla Parker Bowles se involucró estrechamente con Carlos. Era encantadora, ingeniosa y sencilla, algo que los jóvenes miembros de la realeza no solían tener. Carlos se sintió atraído por ella de inmediato y de forma famosa. Y la princesa Ana, quien ya entonces era conocida por su dureza y su férreo instinto protector de la familia, observó el desarrollo de la relación con una mezcla de sospecha y desprecio. La relación que Carlos tenía con Camila contribuyó en última instancia al colapso de su matrimonio con la princesa Diana, una mujer con la que Ana se había encariñado, una mujer de la que el público se había enamorado y una mujer cuyo sufrimiento se convirtió en una de las historias emotivas más documentadas de finales del siglo XX. Ana había dedicado su vida a la monarquía. Había trabajado más duro que casi cualquier otro miembro de la familia real, asistiendo a sus compromisos, guardándose sus opiniones en público. Y, en su opinión, Camila había fracturado la misma institución que Ana había sacrificado tanto por proteger. Ese sentimiento nunca desapareció por completo. La princesa Ana no es como otros miembros de la realeza. Participa en más compromisos públicos cada año que casi cualquier otro miembro activo de la familia. Su entorno la describe como disciplinada, estoica
y de una precisión militar. No busca compasión ni titulares. No llama a los periodistas. No filtra información. Se la considera la columna vertebral de la monarquía moderna. Cuando las cosas salen mal, discretamente y sin previo aviso, Ana suele ser quien mantiene la calma. Camila, en cambio, entró en la familia real a través de lo que muchos en el palacio consideraron uno de sus mayores escándalos modernos. Durante años fue profundamente impopular. Entre el público británico, entre varios miembros de la realeza y, según se dice, especialmente entre Ana. Ha trabajado arduamente para cambiar esa percepción y, en gran medida, lo ha logrado. Su imagen pública es ahora más cálida. La gente se ha suavizado. Se convirtió en reina consorte y luego en reina con más buena voluntad pública de la que nadie habría predicho en los años más oscuros después de Diana. Pero la tensión subyacente con Anne nunca desapareció. Los expertos la describen como una guerra fría que ocasionalmente estalla en un conflicto abierto. Una persona cercana a la situación lo expresó sin rodeos. Anne cree que Camila se está extralimitando. Camila cree que Anne es incapaz de separar la lealtad familiar del buen juicio. Ambas mujeres son descritas como de carácter fuerte. Ninguna es conocida por ceder. Ahora entra en juego el factor que impulsó esta guerra fría a un terreno legal abierto. Su nombre, por ahora, es Andrew Mountbatten Windsor. Antaño miembro de la realeza en activo, antaño duque de York, antaño uno de los rostros más visibles de la monarquía, la caída en desgracia de Andrés ha sido uno de los colapsos más espectaculares de la historia real moderna. Su amistad con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein destruyó su reputación. Su entrevista con la BBC en 2019, en la que intentó explicar esa amistad, sigue siendo ampliamente considerada una de las apariciones televisivas más desastrosas jamás realizadas por una figura pública. El escándalo se profundizó aún más con la publicación póstuma de las memorias de Virginia Giuffre, una sobreviviente de Epstein, que mantuvo el nombre de Andrew en titulares de los que no pudo escapar. En octubre de 2025, el rey Carlos despojó formalmente a Andrés de todos sus títulos y honores reales, así como de su derecho a residir en una propiedad de la corona. Fue trasladado de Royal Lodge, la lujosa residencia de 30 habitaciones cerca de Windsor, a Wood Farm, en los terrenos de la finca de Sandringham, un lugar mucho más modesto y tranquilo para vivir bajo la creciente sombra de la deshonra pública. Luego vino algo que no tenía precedentes en la memoria reciente. En la mañana del 19 de febrero de 2026, el día del 66º cumpleaños de Andrew, fue arrestado. Coches policiales sin distintivos llegaron a la finca de Sandringham. Los agentes realizaron registros simultáneamente en Wood Farm, en Norfolk, y Royal Lodge, en Berkshire. Andrew fue trasladado a la comisaría de Eltham, donde permaneció retenido aproximadamente 11 horas antes de ser puesto en libertad bajo investigación. ¿El cargo? Sospecha de mala conducta en un cargo público. Los relatos de los periodistas que cubrieron la noticia señalan que este fue el primer arresto de un hermano de la monarca reinante
desde que la reina Isabel I mandó detener a su hermana María en 1554. Casi 5 siglos. Así de excepcional, asombroso y sin precedentes históricos fue este momento. El rey Carlos emitió una declaración que decía: la ley debe seguir su curso. 4 palabras. Eso fue todo. Lo que muchos desconocen es lo que ocurrió en la familia durante las semanas que rodearon el arresto. Porque mientras el mundo se centraba en los coches patrullas sin distintivos y en la fecha de los cumpleaños, algo más sucedía silenciosamente en la familia. La princesa Ana luchaba por su hermano, no públicamente, no con comunicados de prensa, en privado, con vehemencia. Y según fuentes cercanas a la situación, esta defensa privada la puso directamente en una situación de conflicto con la reina Camila. Según se informa, Ana expresó su profunda preocupación por el deterioro de la salud mental de Andrés directamente al rey Carlos y al príncipe Guillermo. Fue descrita como la impulsora de un esfuerzo privado de la familia para garantizar que la institución no lo abandonara por completo. Luchó por la dignidad humana básica, luchó por cierto grado de apoyo familiar, luchó, según quienes la conocen, porque simplemente es así. Alguien que no se aleja de la familia, por muy complicadas que sean las circunstancias. La reina Camila tomó la posición opuesta. Fuentes del palacio afirman que Camila mantuvo una postura firme. Cualquier muestra de solidaridad familiar con Andrés, creía ella, constituía una amenaza directa para la reputación de la monarquía. Una fuente del palacio declaró que Camila estaba realmente consternada de que Ana estuviera insistiendo en este asunto. Después de todo lo que se había acusado a Andrés, después de todo lo que había pasado la familia, para Camila, este no era el momento de una defensa discreta. Era el momento de distanciarse. Aquí es donde el conflicto dejó de ser sobre Andrew y comenzó a ser sobre algo completamente diferente. Porque cuando dos personas discrepan tan acaloradamente sobre algo tan personal y cuando coinciden en vivir bajo la misma propiedad real, los desacuerdos encuentran un lugar físico. El conflicto sobre el bienestar de Andrew se extendió directamente a cuestiones de espacio, acceso y derechos legales en Sandringham. Y fue entonces cuando entraron en acción los abogados de Anne. La medida concreta que tomó su equipo legal fue la siguiente. Afirmaron y documentaron formalmente los derechos de uso privado de la familia de la princesa Ana sobre un ala específica de la finca de Sandringham. No se trataba de una reclamación de propiedad. Ana no pretendía arrebatarle la propiedad al rey. Su actuación fue mucho más calculada. Tomó acuerdos informales que existían desde hacía años, acuerdos basados en la confianza y la familiaridad, y los convirtió en documentos legales. Un registro legal que no se puede anular ni ignorar fácilmente. Según personas familiarizadas con la situación, el momento no fue casual. Sandringham House cierra al público entre el 13 de julio y el 3 de agosto de cada año. Durante ese periodo, la familia real tradicionalmente se reúne en la finca para eventos privados de verano. Se había hablado discretamente, susurros en círculos palaciegos,
sobre la posibilidad de que Camila usara una de las alas privadas de la finca para un retiro personal prolongado durante este periodo. ¿Por qué Sandringham? Porque el mundo privado de Camila había cambiado recientemente. Durante décadas, su preciado santuario personal fue Raymell House en Wiltshire, una finca rural de 850,000 libras que adquirió durante su divorcio de Andrew Parker Bowles en 1995. Era el único lugar donde podía ser simplemente Camila, no la reina, ni la consorte, ni la mujer que el público había pasado décadas juzgando. A principios de 2026, surgieron informes de que había transferido discretamente la propiedad de Raymell House, optando por integrar aún más su vida residencial en el sistema real. Su refugio privado había desaparecido. Mientras tanto, el rey Carlos suele viajar a Balmoral, en Escocia, durante el verano. Su refugio predilecto, profundamente personal, profundamente suyo. Eso hizo que Sandringham le pareciera muy atractivo a Camila. Tranquilo, privado, cerca de los jardines de la finca que ella admira abiertamente, lejos del incesante calendario social de Londres. Para cuando los abogados de Anne presentaron la documentación, esa puerta estaba prácticamente cerrada. Al parecer, el ala que Camila había considerado usar era la misma que el equipo legal de Anne había reclamado formalmente. Una puerta se cerró. Una reina permaneció de pie afuera. Fuentes cercanas a la situación afirman que Camila estaba furiosa. No era la furia que da pie a declaraciones públicas. El palacio no ha hecho ningún comentario oficial al respecto, sino la furia silenciosa y fría que surge cuando alguien que ha pasado años superando la oposición finalmente cree haber llegado, solo para encontrarse con un nuevo obstáculo esperándola. Esta es la imagen que ha surgido a través de los relatos de periodistas reales, miembros del palacio y personas que han observado a esta familia durante décadas. No se trata de una sola fuente, ni de una sola filtración, sino de un retrato consistente, pintado por múltiples voces que dicen básicamente lo mismo. Y en el centro de todo esto, silencioso, indispuesto, arrastrado en dos direcciones, está el rey Carlos. Hablemos de lo que realmente le está pasando a Charles en este momento. En diciembre de 2025, anunció públicamente que reduciría sus tratamientos contra el cáncer, lo que indica que su salud podría estabilizarse. Sin embargo, aún afronta un diagnóstico grave. Lo está gestionando mientras ve a su hermano enfrentarse a una investigación penal, a su hijo Harry mantenerse distante y legalmente combativo desde el otro lado del océano, y ahora a su esposa y a su hermana enfrascadas en una disputa legal por el patrimonio más personal de su familia. Los allegados al palacio lo describen como reticente a intervenir. Y la razón no es la debilidad, sino algo casi imposible. Valora profundamente la lealtad de Ana, especialmente durante su enfermedad. Ella lo ha apoyado pública y privadamente de maneras que no le han costado nada en términos de dignidad institucional y mucho en términos de energía personal. Ana no solo dice que te apoya, se presenta, pero él confía en Camila de una manera igualmente fundamental.
Quienes lo conocen bien la describen como la fuerza estabilizadora en su vida diaria. Alguien que mantiene estable su mundo personal cuando todo lo institucional a su alrededor se siente inestable. Ella no es solo su esposa. Se dice que es quien maneja la textura de sus días. Un asistente lo expresó claramente. Ambas mujeres son de carácter firme y ninguna cede. Charles intenta mediar entre ellas mientras mantiene unida a la familia, y su estrategia, por ahora, es el silencio. El silencio es una elección. Pero dentro de la familia real, quienes mejor la conocen dicen que el silencio no significa neutralidad. A menudo significa que se avecinan más conflictos, porque la diferencia ahora, lo que distingue a 2026 de cualquier desacuerdo previo de la familia real, es que este conflicto ya no es solo interpersonal. Está en documentos legales, está archivado, existe de una forma que no se puede deshacer con una conversación privada durante una cena, ni con una paz fría pactada en una mesa navideña. La princesa Ana ha dejado claro formalmente que cree que la era de los acuerdos informales ha terminado. Ha priorizado la claridad jurídica en su hogar sobre la armonía familiar. Y quienes la conocen afirman que no fue una decisión a la ligera. Fue una decisión que tomó porque cree que la armonía ya no existe. Lo que le sucede a Andrew en todo esto es una especie de tragedia silenciosa. Permanece en Wood Farm, en los terrenos de Sandringham. Está siendo investigado por la policía. Ha perdido sus títulos. Los testimonios de quienes lo han visto recientemente describen a un hombre con graves problemas de salud mental. El lugar donde nació, donde coches sin distintivos lo buscaron en su 66º cumpleaños, es también donde vive actualmente, rodeado por los terrenos de una finca que antaño representó a su familia en su momento más poderoso. La princesa Ana, según fuentes, ha seguido abogando porque se le trate con la dignidad humana básica, ni por la exoneración ni por la restitución de sus títulos, solo por el reconocimiento básico de que sigue siendo una persona, un hermano y un padre. Si la institución que la rodea permitirá incluso eso, es una incógnita. Esto es lo que revelan los relatos de periodistas y personas con información privilegiada de la realeza, a medida que el panorama completo va tomando forma. Sandringham siempre ha sido la cara más privada de la monarquía británica. Es el lugar donde se despoja de la formalidad, donde la realeza es simplemente una familia en una casa, discutiendo sobre las mismas cosas que todas las familias, solo que con una extensión considerablemente mayor. El rey Jorge VI falleció allí en 1952. La reina Isabel lo amaba más que a casi cualquier otro lugar. La familia real se reúne en Navidad no por protocolo, sino porque esas 20,000 hectáreas en Norfolk les hacen sentir como en casa. Ahora, esa casa se ha convertido en un campo de batalla legal. La intervención de abogados en esta herencia sugiere algo más profundo que una simple disputa de propiedad. Sugiere que los lazos informales que unen a la familia Windsor, lazos cimentados en una historia compartida, un deber compartido y el lenguaje particular de personas que han superado juntos circunstancias
extraordinarias. Se encuentran bajo una tensión que la tradición y el silencio ya no pueden controlar. La reacción pública a los detalles que surgen de esta historia ha sido intensa, especialmente en Gran Bretaña. Los comentaristas de la realeza han señalado que la tensión entre Ana y Camila siempre ha estado latente en la cobertura mediática real, a la que se hace referencia ocasionalmente, pero nunca se ha abordado directamente. Lo que hace diferente a este momento es la formalización legal. Se puede sospechar discretamente que dos personas no se llevan bien, pero cuando los abogados redactan documentos sobre quién puede usar qué habitación en una casa familiar, ya no se trata de diferencias de personalidad. Se trata de una fractura institucional. Muchos se preguntan cómo esto afecta la capacidad de la monarquía para gestionar sus asuntos internos con la dignidad que siempre ha considerado un valor fundamental. La imagen de la familia real como institución unificada siempre se ha mantenido cuidadosamente mediante la coordinación pública y la moderación privada. Cuando la moderación privada desaparece y la acción legal la reemplaza, esa imagen se vuelve mucho más difícil de proteger. La reina Camila, a sus 78 años, no es una persona que se conmueva fácilmente. Pasó décadas reconstruyendo una reputación pública que había quedado destrozada. Se convirtió en reina. Ha sobrevivido a niveles de escrutinio público que habrían destrozado a la mayoría. La idea de que una demanda presentada por los abogados de Ana simplemente la obligue a aceptar ser expulsada de un espacio que había planeado usar es, según quienes la conocen, poco realista. Ya sea que escale formalmente o encuentre otro camino, quienes observan la situación de cerca dicen que ella responderá. La pregunta que nadie puede responder todavía es, ¿qué forma adoptará esa respuesta? Lo que Sandringham siempre ha representado, lo que representan todas las propiedades reales más preciadas, es la idea de que tras la ceremonia, el protocolo y los saludos desde los balcones, hay una familia real, complicada, imperfecta, unida por la historia, las obligaciones y un profundo sentimiento personal. Estas historias nos permiten comprender qué sucede cuando el vínculo que mantiene unida a una familia extraordinaria comienza a disolverse. No ocurre en anuncios públicos. No ocurre en comunicados de prensa. Ocurre en el lenguaje discreto de los documentos legales presentados ante abogados y enviados a domicilios en fincas privadas de Norfolk. Se cierra una puerta, se escribe un nombre en un papel, y en algún momento de ese acto, algo que antes se entendía simplemente entre personas que confiaban entre sí deja de ser un asunto de familia para convertirse en un asunto de derecho. La princesa Ana ha trazado una línea. Si Camila la cruza, si Carlos finalmente habla, si la discreta presencia de Andrés por esos mismos motivos complica o no todo esto. Estas son las preguntas que definirán a la Casa de Windsor el año que viene. Las cámaras no están dentro de Sandringham, pero los abogados sí. Y eso podría decirnos todo lo que necesitamos saber.